que Él pueda compartir con nosotros también en este lugar, porque nosotros somos una familia. Más que ser venezolanos, somos una familia, y cuanto más que nosotros debemos de estar unidos. Amén. Voy a compartir una palabra del hijo pródigo. Esta es una palabra que hoy yo estaba orando al Señor y meditando en esa palabra, y es una palabra muy maravillosa, muy bonita. Voy a leer en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Esta es una historia que yo quiero que usted le preste mucha atención. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe lo que es una algarroba? ¿Ah? Es así de pequeña, una semilla, y ella trae algo pequeño así, que usted lo sonaba y una semilla. Y están unas algarrobas que son más grandes. Esta no la comía hasta el tiempo de los cerdos. Eso es una algarroba. Y deseaba comer algarroba. Que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Voy a contar un poco allí. Lo importante que me llamó la atención de ese texto bíblico, que aquel muchacho joven, que era uno de los menores, le dice a su padre: Padre, dame lo que a mí es mío, como todo, ¿no? Y yo sé que mi papá tiene mucho dinero, tiene real, yo voy a sacarle el mejor provecho que de alguna u otra manera. Pero se negaron sus ojos de la avaricia, y le dijo a su padre que le diera la herencia. Él no esperó que su padre se muriera o que su padre padeciera de alguna enfermedad, sino que se la pidió con anticipación. Y cuando él le pide la heredad al padre, el padre no puso ningún tipo de pretexto para no darle su herencia. Inmediatamente se la dio. Y dice la Biblia, relatando, que después de poco tiempo él comenzó a juntar todo lo que el padre le había dado, y se fue a una provincia más lejos de donde la que él vivía. Y estando en ese lugar, él comenzó a derrochar todo lo que su padre le había dado. Por eso el sinónimo de la palabra pródigo es una persona que desgasta todo lo que tiene. Pero también tiene un beneficio, que la palabra pródigo es una persona que no tiene, pero que lo que tiene no es de él. Es una persona bondadosa, misericordiosa. De repente él pudo haber gastado el dinero quizás en parranda, en mujeres, pudo haber gastado. Pero por un momento quizás él también ayudó a muchas personas que estaban necesitando. Porque su mismo sinónimo, su mismo significado lo hace entender. Pero cuando él se ve en esta situación que ya no tenía nada, él se acordó que su padre, a pesar de que le había quitado la edad, su padre todavía tenía como que la reserva, vamos a decirlo así, todavía su padre tenía abundancia. Y él anhelaba comer de aquella comida de los cerdos. En comparación a la comida de ahora no es más comparable. Porque dice la Biblia que ¿cómo es el nombre? Las algarrobas, ¿no fue lo que dije? A las algarrobas eran sanas,
Eran productos que hasta el mismo Juan Bautista comía de ellas, con miel y ese tipo de cosas. Eran sanas. Y con esto alimentaban a los animales. Pero yo buscando el significado, ¿por qué tiene que ver que eran anhelaban comer esa comida? Y resulta y pasa que investigando y buscando y pidiéndole dirección a Dios, también los hombres comían de esta semilla. Pero los que comían esa semilla eran personas que verdaderamente estaban en una extremidad que ya no tenían nada, estaban en la pobreza, no tenían nada, pero dice la Biblia que aún así anhelaba y nadie le daba. Entonces hay gente que espera llegar a una condición o una extremidad donde ya no tiene nada para darse de cuenta que tiene que entrar en una reflexión. Qué tremendo. Porque aún esa era, vamos a decirlo, era lo último. Esa semilla era lo último, pero nadie le daba. Es decir, que Dios lo puso peor de eso, porque no le dieron nada. Y cuando él anhelaba comer esto, cuando él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra el cielo, una palabra de reflexión. Reflexionó lo que estaba haciendo. Pero lo más importante de todo esto, pero él le dijo a su siervo, aquí, he pecado, y fue a donde su padre. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle. Pone un anillo en su mano y su calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y mátalo. Comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, que era y ha vivido. Se había perdido y ha llegado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué padre no haría eso? ¿Qué padre no haría eso? Que si ve la necesidad de su hijo no le va a dar. Por eso que el mismo Jesús dijo, le dijo Jesús, no del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué hijo es el que si él le pide pan al padre, el padre le va a dar piedra o le va a dar espino? Ningún padre va a hacer eso. Y lo más interesante de esta historia, que me marcó la vida, que me marcó y lo siento en el espíritu, es que cuando nosotros nos olvidamos de Dios y llegamos a una extremidad que ya no valemos nada. Por eso es que la Biblia dice que Él escoge de lo menospreciado para traerlo a sus caminos, con arrepentimiento, para darte una vestidura limpia. No una vestidura de esta, porque es una vestidura espiritual, para emblanquecer. ¿Sabe lo que representaba el anillo? Padre se dijo, va y busque su mejor vestido, pongan el anillo. El anillo representaba autoridad. El anillo representaba poder. Y sobre todo que eran hombres ricos en un linaje. Eso representaba el anillo. Y sus calzados, porque Dios lo había dicho libre. Y lo más bonito que aprendí de esa historia es que el Padre es maravilloso, porque Él sabe que aún así, cuando nosotros fallamos y cometemos errores y hacemos, Señor, pero cuando tú vienes arrepentido a Dios, Dios te da vestiduras nuevas, te da anillos nuevos. ¿Y sabe lo que representa? Para mí representa algo maravilloso, que cuando Dios te da una vestidura y cuando Dios te pone el anillo, eso quiere decir que tú eres parte de la herencia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos esa promesa de Dios. Cuando somos hijos de Dios, tenemos esa herencia porque Dios nos dio el anillo, nos dio su vestidura. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque los que son de Cristo tenemos esa promesa maravillosa. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos da la herencia de disfrutar su riqueza. Y en la comparación del hijo pródigo al joven rico hay una diferencia. Porque el joven rico, dice la Biblia que él iba corriendo y alcanzó a Jesús. Señor Padre, Dios bueno, Jesús bueno. Y le dijo, no me llame bueno porque yo no soy bueno, bueno es Dios. Hasta yo lo diría, porque lo que iba a pagar Jesús no era comparable para las riquezas que el hombre tenía.
Pero como él sabía que tenía que cumplir un propósito, que solamente era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que tú y yo seamos salvos por medio de Jesucristo. Por eso nada más. Porque si no, Jesús le dice, no, si es por mí, yo no. ¿Y qué dijo el joven rico? Señor, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Y aquí es donde viene lo más complicado, que a veces la gente de repente no le gusta escuchar. ¿Sabe los mandamientos? No lo hizo un sinónimo de pregunta, dijo, ¿sabe los mandamientos? No matarás, no hurtarás, no harás esto. Sí, Señor, lo he cumplido desde que mi mamá me lo enseñó. Yo he cumplido los mandamientos. Y él pensó que cumplir los mandamientos y hacer las cosas bien, yo no fumo, yo no bebo, yo ayudo al pobre, dijo, ya tengo a Dios agarrado, listo, con esto ya. Y le dijo, vende todo lo que tienes, vende todo, dale a los pobres, toma tu cruz, ven y sígueme. Y dice la Biblia que hubo una aflicción en su corazón, porque tenía muchas posesiones. Y muchas veces, para nosotros heredar el reino de los cielos, debemos despojarnos de muchas cosas. Para él eran las cosas materiales, el dinero. Y dijo Jesús, ¿cuán difícil es que entre un rico al reino de los cielos? Porque pone su confianza más en el dinero. No todo lo que hice para yo tener todo esto, pero vale más prevalecer la riqueza que está en el cielo que la que está en este mundo. Porque la de este mundo es pasajera, se va a acabar algún día. Porque todos estamos predestinados para morir. Porque algún día nosotros vamos a morir. Pero ¿qué hemos guardado en el reino de los cielos? ¿Sabe lo que representaba en ese, o para nosotros representa eso? Que debemos de dejar muchas cosas para nosotros seguir a Jesús. Quizás nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras rabias, quizás deja muchas cosas para seguir a Jesús, para poder heredar el reino de los cielos. Que no es fácil, pero solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así que esa es la promesa que tú tienes, que aquel que llega arrepentido a los pies de Jesús, Dios le acepta tal y cual como es, porque Él sabe y Él conoce el corazón de la persona. Y que ese pródigo, hijo pródigo, llegó con un arrepentimiento genuino. No tenía nada. Y hay gente que espera que Dios haga algo. Si bueno, no sé, hace un problemón. Y mira al cielo, Señor, he pecado contra ti, Señor, porque no tengo palabras. Pero lo importante de esto no es lo que tú hagas, sino cuando tú te arrepientes de lo que haces. Porque cuando tú te arrepientes de lo que haces, Dios te acepta tal y cual y te da una vestidura